expresión algebraica con división. Dice el problema inicial: si hay X litros de jugo y se quiere repartir entre 3 personas equitativamente, ¿cuántos litros de jugo le corresponden a cada persona? Bueno, en la solución ya tenemos claramente la respuesta a esa interrogante. Y dice aquí en la parte de solución, como hay X litros y se reparten equitativamente entre 3, a cada persona le corresponde, y dice aquí X entre 3. ¿Por qué no hay un resultado específico? Porque nos están diciendo que hay X litros. No nos están diciendo cuántos en específico hay con una cantidad numérica. Nos están diciendo de una manera que no conocemos la cantidad exacta. Por eso nos dicen hay X litros. O sea, no sabemos cuántos exactamente. A menudo nosotros utilizamos esos términos, a veces no precisamente en matemáticas, pero se utilizan en alguna conversación y decimos X persona me dijo esto. Por ejemplo, alguien que le está contando a un amigo y le quiere decir que una persona le mencionó sobre algo, pero no le quiere decir el nombre. Entonces dice X persona me dijo esto. Entonces es algo similar, lo único que cuando estamos en álgebra decimos X para referirnos a una cantidad desconocida, no específica. Entonces aquí vamos a ver cómo sería lo que nos pide el problema inicial. Hay X litros y se reparten equitativamente. Equitativamente significa que de manera igual, ¿verdad? Entre 3 personas. Entonces, como nosotros no sabemos a cuánto equivale X, por eso ahí está de la siguiente forma. Esa X debe de ser repartida entre 3. Esa X cantidad de litros debe ser repartida entre 3. Pero en álgebra ya prácticamente no se utiliza ese símbolo. Tener X entre 3 en álgebra se utiliza de la siguiente forma: X entre 3. De esa forma se escribe la división, o sea que se omite este signo entre y se utiliza esta lineecita que la utilizamos en las fracciones, y lo que antes era el dividendo se convierte en el numerador de una fracción, y lo que es el divisor se convierte en el denominador de la fracción. De esa forma es que va a surgir un nuevo cambio para las expresiones que lleven una división. Aparte, podríamos ver otros ejemplos para que quede claro a qué se refiere lo que estamos aprendiendo en esta ocasión. Si yo, por ejemplo, digo, antes decía 6 entre 3, yo puedo escribir también de esta forma: 6 entre 3, y es una expresión equivalente. Si a mí me dicen escriba la división 20 entre 5, pues yo la puedo escribir de otra forma, sin el signo de división, sin el símbolo de división,
la puedo escribir así. Y de igual forma me representa la misma división. Tengo 2 entre 1, entonces lo puedo escribir como 2 entre 1. A eso es lo que nos está llevando este contenido, a que aprendamos a que si ya no vamos a representar una división con este símbolo, pues la manera que lo vamos a hacer es esta. En álgebra nos sirve esta forma y de esta forma nos vamos a acostumbrar todos a escribir una división. Luego aquí dice: la división de una variable o expresión algebraica se escribe en forma de fracción omitiendo el signo entre. Es lo que estábamos diciendo, ya no vamos a utilizar ese signo. El signo entre ya no lo vamos a utilizar. El dividendo se convierte en el numerador de la fracción y el divisor en el denominador. Ahora vamos a ver, aquí tenemos unos ejemplos. Vamos a ver qué es lo que continúa en la página en estudio y dice: escribe la siguiente expresión algebraica omitiendo el signo entre. Pues es algo similar lo que tenemos. Tenemos x más y entre menos 5. Pues entonces esto lo vamos a escribir según lo que acabamos de hablar de la siguiente forma: x más y entre menos 5. Eso es lo que dijimos en los ejercicios que anteriormente explicamos. El x más y es el numerador y el menos 5 es el denominador. N entre menos 7. Pues vamos a hacer lo mismo. N entre menos 7. Luego me dice aquí cómo dividir un número es equivalente a multiplicar por el recíproco del número. Se puede escribir aquí lo que me está indicando que cómo dividir un número, cómo dividir entre un número es equivalente a multiplicar por el recíproco del número. Se puede escribir de la siguiente forma. Bueno, vamos a explicar lo que aparece aquí. Lo que me indica es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, la división que estaba al principio, x entre 3, dijimos que es lo mismo que tener x sobre 3 como una fracción. Pero lo que me está indicando, lo que me dice aquí, que es lo mismo multiplicar por el recíproco del número, se refiere a lo siguiente, que yo la división, vamos a escribirlo con otro color, la división x entre 3 es lo mismo que tener x multiplicado. Para multiplicar vamos a utilizar una x pequeñita para que se entienda que es multiplicación. X por 1 sobre 3. Si se fijan, en este caso no están utilizando ninguna
ningún símbolo para multiplicar, porque para multiplicar no es necesario tener el símbolo por. Simplemente podemos hacer lo siguiente: le escribimos paréntesis y ya se indica que esto está multiplicando con lo que está aquí. Vamos a hacer otro ejemplo para que puedan comprender. Si yo tengo una división y entre 2, es lo mismo que tener y multiplicado por 1/2. El recíproco de 2 es 1/2. Pero si lo quieren de la manera que al principio dijimos, y entre 2 es lo mismo que y sobre 2. Eso del recíproco, pues ustedes deben de manejarlo. El recíproco de 4 sería 1/4. El recíproco de 6 sería 1/6. De esa forma es que podemos comprender por qué número vamos a multiplicar cuando tengamos una expresión en la que podamos escribir la división como multiplicación por el recíproco del divisor. Por ejemplo, dice aquí: representa las siguientes expresiones algebraicas omitiendo el signo entre. Bueno, estos que tenemos aquí son como todas las anteriores, pero si yo quisiera resolver este literal b, por ejemplo, vamos a ver el literal b, este que está aquí, lo vamos a resolver multiplicando por el recíproco. Y el literal b nos dice y entre menos 2. El recíproco de menos 2, si lo escribimos, menos 2 es entonces 1 entre menos 2, de esa forma. Entonces, al representar esta división con la multiplicación de su recíproco, sería y por 1 entre menos 2. Y de esa forma, para escribir esto de manera ya más ordenada, dijimos en clases anteriores que cuando dividimos un número positivo entre un negativo, el resultado es un número negativo. Entonces lo podemos escribir de mejor manera así: y por menos, este menos lo escribimos que afecta a toda la fracción, 1 sobre 2. Y así nos quedaría el resultado para esta división. Luego de eso ustedes pueden continuar resolviendo cada uno de estos ejercicios.